no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Padre, te damos honra, te damos gloria. Mi buen Señor, en esta hora maravillosa queremos pedirte, Señor, que tu palabra pueda venir a nuestro corazón, que tu palabra, Señor, haga una obra preciosa, una obra especial, pues necesitamos, Señor, de ti a cada momento. Tu palabra es la que nos guía, tu palabra es la que nos reconforta, la que nos da, Señor, las fuerzas para poder continuar en esta caminata. Señor, queremos pedirte que hagas esa obra especial, que nuestro corazón esté receptivo en esta oportunidad a recibir el consejo tuyo. Gracias te damos en esta hora, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Y todos decimos, amén. Amén. Bien, el tema se titula El sacerdocio de Cristo. Ya en varios temas anteriores hablamos acerca de el contraste entre el sacerdocio levítico, llamado así, o arónico, ¿verdad? Porque desciende de la familia de Aarón, con el sacerdocio de Melquisedec, lo cual pues ya se ha establecido que el sacerdocio de Cristo no es según el sacerdocio arónico, sino más bien según el orden de Melquisedec. Porque ya se dijo que este Melquisedec aparece de repente, que no se dice su inicio ni su fin, no se menciona su genealogía, e incluso el texto bíblico llega a decir que permanece para siempre. Eso es lo que dice. De manera que estamos claros que el sacerdocio de Cristo no es perteneciente a la tribu de Leví, del cual pues descendían todos aquellos sacerdotes del antiguo pacto. Más bien ahora dice que se ha cambiado el sacerdocio y por lo tanto es necesario que también haya un cambio de ley. Porque debemos estar conscientes de que la ley del Antiguo Testamento pues daba estipulaciones y ordenanzas acerca de cómo tenía que ser el tipo de adoración que se le daba a Dios. Y ahora pues hay una adoración diferente, una forma diferente, por así decirlo, como el Señor espera que nos acerquemos a Él. Por eso es que debemos tener bien claro lo que significa el que Cristo sea nuestro sumo sacerdote. Porque al hablar de la intercesión de Él, que es de lo que vamos a hablar en esta oportunidad, estamos hablando de algo tan significativo en la vida de los creyentes que estos nunca se puede decir que están solos. Siempre tenemos a alguien de nuestro lado. Por supuesto que siempre hemos hablado del Espíritu Santo, ¿verdad? Y qué hermoso es poder disfrutar de la presencia del Espíritu Santo, cómo Él nos ministra, cómo Él nos guía y cómo nos da el poder para poder testificar también de Cristo. Pero cuando hablamos del ministerio del Señor Jesucristo en este aspecto sacerdotal, estamos hablando de lo que Él hace hoy que está en los cielos. No tanto nos referimos a la obra consumada en la cruz, sino más bien nos referimos desde el momento en que Él se sienta allá en las alturas y la obra que Él está haciendo por nosotros. De ese ministerio es del que vamos a hablar en esta oportunidad. Por eso es que quiero que veamos en primer lugar que Él Él tiene, mejor dicho, un mejor ministerio. El Señor Jesucristo tiene un mejor ministerio. Según lo que dice el versículo número 6, pero ahora dice, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Ya vamos a regresar a ese versículo 6. Solamente lo tomo para que veamos que dice que el Señor Jesucristo tiene un mejor ministerio, que está establecido sobre mejores promesas, lo dice claramente.
Entonces, si el sacerdocio antiguo, el que venía de la línea de Aarón, era un sacerdocio que estaba muy bien ordenado, que tenía un sistema bien conformado por el cual pues las personas del pueblo de Israel se podían acercar a Dios, ¿cuánto mejor no será el sacrificio de Cristo hoy o su sacerdocio que nos guía hoy nosotros a la misma presencia de Dios? Vean lo que dice el versículo 1. Ahora bien, dice, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Oiga, qué interesante. Este sumo sacerdote dice que el punto principal de todo lo que se ha dicho es que este sumo sacerdote se sentó a la diestra del trono, o sea, a la derecha de Dios Padre, y desde allá pues intercede por cada uno de nosotros. Esta idea no es nueva, porque si revisamos el capítulo 1 de esta misma carta a los Hebreos, y en el versículo número 3, dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Oiga lo que dice. Está claro que una vez el Señor termina el sacrificio, Él da por consumado ya lo que es el pago por los pecados de la humanidad en la cruz del Calvario. Dice que Él pues fue muerto, ¿verdad? Es muerto y sepultado. Pero al tercer día, según la Escritura, Él se levanta con poder. Se levanta para ya no morir más. Pero después de haber dado instrucciones a sus discípulos, según la Biblia, por 40 días más, después de haber resucitado, dice que Él se va hacia los cielos. Y lo vieron algunos discípulos. Vieron cómo Él iba hacia aquel lugar del cual Él había venido. Pero al regresar a aquel lugar, Él se sienta a la diestra de Dios y hoy tiene ese ministerio para poder interceder por el creyente, para poder mediar, para poder estar en favor de aquellos que son tentados, para poder estar en favor de aquellos que en algún momento pudieran tropezar quizá e incluso caer, como vamos a ver enseguida. Él es el fiel sumo sacerdote. Él no solamente efectuó el pago por los pecados al morir en la cruz, sino que al entrar a la misma presencia de Dios, hoy tiene las facultades como para poder ayudarnos a cada uno de nosotros. ¿Y por qué será que Él nos ayuda? Según las Escrituras dice que Él fue tentado en todo, pero sin pecado, dice. Entonces quiere decir que Él experimentó lo que sienten los seres humanos al poder sentir las acechanzas del diablo, poder sentir las mismas acechanzas del mundo, poder sentir las tentaciones, ¿por qué no decirlo?, de la misma carne, las cuestiones que pudieran llevar al ser humano a pecar. Dice el capítulo 2 y versículo 17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Oiga lo que dice, tenía que ser igual a sus hermanos para poder entenderlos y para poder estar en esa mediación entre los hombres y Dios mismo, para poder entendernos, para ser misericordioso, dice. Eso es lo que se necesitaba. Por eso en este capítulo 8, versículo 1, dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en las alturas, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Todo el sistema de sacrificios estaba instituido en el antiguo tiempo en torno al tabernáculo. Por eso es que lo primero que vamos a mencionar en esto, que él tiene un ministerio mejor, es que su sacerdocio no es según la descendencia. La descendencia era algo que marcaba el sacerdocio antiguo, porque tenían que ser descendientes de Aarón. Según el capítulo 7, versículo 16,
capítulo 7, versículo 15, dice: y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Interesante. El sacerdocio arónico era por ser descendiente de Aarón, ¿verdad? Por ser descendiente de esa familia. Pero el sacerdocio de Cristo dice que es diferente. No es porque sea descendiente de Aarón ni pertenece a la tribu de Leví, pertenece a la tribu de Judá. Pero Dios le declaró con juramento que él iba a ser sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces este sacerdocio no es porque venga de esa familia, sino más bien Dios mismo lo dijo. Pero dice que es ministro, como número 2, es ministro desde los cielos mismos. Según el versículo 2 del capítulo 8, dice que es ministro del santuario, aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no los hombres. Cuando Moisés recibe las instrucciones para hacer el tabernáculo, usted sabe que le dieron todos los detalles de cómo lo iba a hacer. Y claro, tuvo que hacerlo exactamente así como Dios le había dicho. Y yo me imagino la expectación del pueblo de Israel cuando llegaba el día de la expiación. Porque según la Biblia, los israelitas presentaban sacrificios todos los días. Habían ofrendas por el pecado, habían ofrendas de paz, habían holocaustos. Bueno, habían diferentes tipos de ofrendas. Pero el día de la expiación, que era llevado a cabo el 7º mes, según las escrituras, era una de las fiestas contadas entre las 7 fiestas que celebraba Israel. Al año celebraban 7 fiestas. Pero esta fiesta, llamada el día de la expiación, era la única que no era un día de gozo. No era un día de exaltación o de júbilo a Dios, sino que era un día de afligirse. Era un día en el cual se presentaban con ropas ásperas, se presentaban, si es posible, con ceniza sobre sus cabezas o polvo sobre sus cabezas para demostrar que estaban humillados delante de Dios. Y ellos traían sus ofrendas, sus corderitos. Y claro, el sumo sacerdote tenía que presentar primero el sacrificio por él mismo, porque era un hombre y por lo tanto era pecador también. Entonces presentaba primero el sacrificio por él mismo y después tenía que presentar el sacrificio por el pueblo. Lo hermoso es que él ingresaba al lugar llamado lugar santísimo, que entraba solamente ese día de la expiación para llevar la sangre. Y cuando él aplicaba esa sangre en una cajita cubierta, ¿verdad?, de oro toda, en la parte que se llamaba el propiciatorio, era la tapa. En ese momento era como que si estaban cubriéndose todos los pecados de la nación israelita. Ahí estaba la intercesión, la mediación del sumo sacerdote, que era el representante del pueblo ante Dios. Y cuando él salía y cuando lo veían asomar por esa puerta, yo me imagino que el pueblo de Dios estaba alegre sabiendo que había obrado nuevamente el perdón de los pecados de ellos por todo un año. Pero lo maravilloso es que cuando Cristo resucita de entre los muertos, Él no va a entrar ni a hacer ningún sacrificio porque el sacrificio ya lo había hecho. No va a entrar al lugar santísimo del tabernáculo que estaba o del templo que estaba en Jerusalén, sino que él dice que entra hasta la misma patria celestial. No es al lugar santísimo terrenal, sino que es al lugar santísimo no hecho por los hombres, que es la misma presencia de Dios. Es a los cielos que él entra para obrar el perdón de los pecados de toda la humanidad. ¿Cuántos decimos amén en esta noche? Bendito sea el nombre maravilloso de Dios. Entonces dice que él es el ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no los hombres. Él no tenía la necesidad de entrar a ese lugar porque el sacrificio de él no era terrenal, era un sacrificio ordenado por Dios. Pero ¿qué más tenemos? Número 3, el sacerdocio de Cristo. Él es el sacerdote y el sacrificio a la misma vez. Según lo que dice el versículo número 3, dice así:
Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Entonces dice el versículo 3 que todo sacerdote tenía que ofrecer primero por él y después por el pueblo. Pero en el caso de Cristo, como lo acabamos de mencionar, no es que él iba a traer un animalito, ¿verdad?, para pagar por los pecados de él, porque la Biblia dice que él es sin pecado. Él es perfecto. Él es el Cordero de Dios. Por eso cuando Juan el Bautista lo vio que venía, ¿verdad?, allá en el río Jordán, en la ribera del río Jordán, a ser bautizado, él dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y lo vio limpio, lo vio sin mancha, porque él es el Cordero bendito de Dios, sin mancha, sin contaminación, que su sangre vale para el perdón de los pecados. Así venía él caminando y lo pudo ver como un animalito. Según la visión del Apocalipsis, ya el Cristo glorificado, dice que Juan el teólogo, en este caso ya Juan el apóstol, el escritor del Apocalipsis, dice que también en su visión pudo ver a un cordero inmolado. ¿Y sabe lo que significa? Significa sacrificado, en recordatorio de lo que él hizo por nosotros. Él en su visión mira a uno que está sentado, dice, sobre un trono. Ese es el Padre. Pero luego dice que ahí mira también a un cordero como inmolado, herido, ¿verdad?, de aquí, de su cuello, porque así mataban a los corderitos en el antiguo pacto. Entonces lo mira como inmolado. Ese Cordero de Dios es el que a la misma vez era el sacerdote y a la misma vez él mismo era la ofrenda también, una ofrenda perfecta. Como lo va a decir este capítulo número 10, también de la carta a los Hebreos, dice el versículo 11: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. ¿Cuándo va a llegar eso? El día que Él regrese para gobernar, para reinar. Todos sus enemigos tendrán que doblar rodilla delante de Él. Pero hasta hoy, como dice Pablo en la carta a los Corintios, no todos sus enemigos se le han sido sujetos. Hay personas que se oponen, hay ateos, hay gobernantes mundiales que creen que por el poder que tienen no le deben nada a Dios. Sin embargo, Dios mismo les ha permitido estar en ese lugar de privilegio. Entonces, Él es la ofrenda y Él es el sacerdote a la misma vez. Ahora, cuando decimos que todo esto era figura de las cosas que habían de venir, como dice el versículo número 6, si podemos ver en el Éxodo capítulo 25 y en el versículo número 40, 25-40 de Éxodo, veamos lo que dice. Mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte, le dijo Dios a Moisés. Todas las cosas que él hizo, desde los cucharones o tazones hasta las cosas más grandes que hizo en el tabernáculo, eran conforme a lo que Dios le había dicho que él hiciera. No podía ser otra cosa diferente, tenía que ser lo que Dios dijo. Y si volvemos a Hebreos capítulo 10, en el versículo número 1, dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, dice, cesarían de ofrecerse,
puesto que los que tributan ese culto limpio una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Entonces ellos estaban todos los años, pero eso era sombra, eso era figura, dice el escritor. Quiere decir que hoy, cuando Cristo efectúa ese sacrificio único y de una vez y para siempre, hoy los pecados de los pecadores, valga la redundancia, los pecados de los que una vez pusieron su fe en Jesucristo, hoy está garantizado que somos perdonados por la sangre de Jesucristo. Está garantizado que hoy somos salvos y libres para su alabanza y para su gloria. Bendito sea el nombre maravilloso de Dios. Entonces todo eso era tipo, pero el cumplimiento es Cristo. Tiene un sacerdocio superior, un ministerio superior. Jesucristo es el que tiene ese ministerio del nuevo pacto, donde dice que tiene nuevas promesas, mejores promesas. El versículo número 6 dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no habría procurado lugar para un segundo. Entonces, si con el sacrificio, si con la forma de ofrecer sacrificio en el Antiguo Testamento se hubiera solucionado todo, ya no habría venido Cristo. No había necesidad que Él muriera en la cruz. Por eso es que no se entiende todavía las personas que hoy, habiendo ya Cristo muerto en la cruz y habiendo pagado por los pecados de la humanidad, todavía haya personas que quieren justificarse por la ley. Porque siempre hay personas que están pensando, bueno, y entonces nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros, ¿cómo podemos ganar nuestra salvación? Todavía hay gente así, que no ha entendido que el sacrificio de Cristo vale por el perdón de los pecados de las personas y que lo único que tiene que hacer es venir y decirle, Señor, de verdad que soy un pecador, de verdad que he sido malvado, he estado alejado de ti, te he quitado el lugar de mi vida, pero hoy me arrepiento de todo corazón. Hoy te pido que perdones mis pecados y te pido que entres a mi corazón. Y en ese momento Cristo perdona todo el pecado más negro que pueda haber en la vida de la persona y Él le hace una nueva criatura. ¿Cuántos decimos gloria al Señor, hermanos? Porque Él ha hecho una obra maravillosa en nuestros corazones. Sin ese sacrificio, nosotros estaríamos siempre en nuestros pecados. Estaríamos todavía pensando cómo nosotros podemos ser salvos, cómo nosotros podemos llegar a obtener el perdón de los pecados. Pero hoy el sacrificio de Cristo ya fue hecho una sola vez y para siempre. Si la ley pudiera perdonar, dice el escritor, no habría necesidad de que se hablara de un pacto diferente. Sin embargo, en esta segunda parte que vamos a desarrollar, habla acerca de lo que el Señor prometió en el pacto nuevo. Dice que Cristo es mediador de un mejor pacto. Ya decíamos que Él tiene un ministerio mejor o un mejor ministerio, pero hoy vamos a ver que Él es el mediador de un mejor pacto también. Según los versículos siguientes, del 8 al 13, por cierto que es una cita textual de Jeremías 31 al 34, ahí están las palabras originales. Por eso es que en varias de las Biblias aparece en cursiva, las letras o en verso, mejor dicho. No son letras cursivas, son letras en verso. Aparece porque es una cita de Jeremías. Oiga lo que dice el Señor. Porque reprendiéndolo dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Oiga lo que dice, un nuevo pacto. Y esto, aunque lo he dicho en otras oportunidades, lo repetiré. Cuando la Biblia contrasta el antiguo pacto con el nuevo, está hablando del pacto de la ley, está hablando del antiguo pacto hecho con Moisés en favor del pueblo, y hoy está hablando del nuevo pacto instituido en la sangre de Jesucristo. ¿Por qué decimos que Cristo es el mediador de un nuevo pacto? No es conforme a lo que era el antiguo pacto, como dice
estos primeros dos versículos. ¿Por qué? Porque tanto el versículo 8 y el 9 hablan de que ellos no valoraron lo que Dios había hecho al establecer un pacto con ellos. Dice que abandonaron el pacto, se fueron tras otros dioses, que era algo prohibido por la ley, y al final dejaron a Dios. Y dice Dios, yo también me desentendí de ustedes. Pero este pacto que voy a hacer con ustedes, dice él, hoy es diferente. Mire lo que dice el versículo siguiente, el versículo 11. ¿Por qué razones entonces este pacto es mejor? Dice el versículo 10, ¿verdad? Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y en sus corazones las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Entonces, ¿qué está diciendo Dios? Dice, ese pacto, el antiguo pacto, estaba escrito en tablas de piedra. Ahí estaba, ¿verdad? Los 10 mandamientos. Pero hoy en día, este nuevo pacto ya no es grabado en piedra, mucho menos en papel o en cualquier otro material. Hoy, este pacto ha sido grabado en el corazón de cada persona. Voy a poner mis leyes, dice, en la mente de ellos y las voy a grabar en su corazón. Y note que dice que era con la casa de Israel y con la casa de Judá, hablando del pueblo israelita. Pero este pacto no se priva y no se queda solamente válido para Israel, sino también para todos los pueblos gentiles. Por eso es que este pacto es mejor, dos cosas, en extensión y en aplicación. En extensión porque no abarca solamente a Israel como nación, está alcanzando a los gentiles. Por eso cuando Cristo muere en la cruz, en Mateo 20:28 dice, este es el nuevo pacto en mi sangre que por mucho, dice, es derramada. Quiere decir que no vale solamente para una raza, para un pueblo determinado o para un grupo de personas, sino que este sacrificio es valedero para todos aquellos que decidan el poder recibirlo en sus corazones. Pablo dijo en la carta a los Romanos, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, dijo él. Mire qué interesante. Entonces la salvación es para todas las personas, para todos aquellos de diferentes pueblos que estén dispuestos a oír y a obedecer la palabra bendita de Dios. Pero es, decíamos, mejor porque en extensión es mucho más amplio, pero también en aplicación. Hoy está aplicado directamente al corazón de cada persona. Es por eso que no es nada externo, ¿verdad? No es como que ahora alguien pudiera decir que otra persona le cuenta solamente acerca de las maravillas de Dios. Hoy las leyes de Dios están grabadas en el corazón. Desde el día en que le aceptamos como nuestro Salvador, el Espíritu Santo de Dios hizo una obra maravillosa y hoy podemos decir que ríos de agua viva gobiernan nuestra vida y fluyen para vida eterna. ¿Cuánto damos la honra y la gloria a ese Dios maravilloso? Bendito sea el Señor. Entonces, hermanos, este pacto hoy se aplica a cada persona de manera particular. Estamos hoy disfrutando de este tiempo maravilloso de la gracia de Dios. Y como dice el versículo 11, y ninguno, dice, enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Oiga, qué interesante lo que dice ahí. Entonces este pacto es mejor. Cristo es el mediador de un mejor pacto porque hay una revelación mayor también. En aquel tiempo las personas solamente pues oían hablar acerca de la ley y cuando se acercaban al tabernáculo o al templo, el encargado pues hacía la lectura de la ley. Pero ahora que la persona recibe el Espíritu Santo de Dios dentro de sí, hoy hay algo que le dicta lo que es bueno y lo que es malo. Si bien es cierto que siempre tenemos que leer la palabra de Dios, siempre poder oírla predicar, pero lo cierto es que el Espíritu de Dios dentro de nosotros hoy nos ha revelado lo que Dios tiene para nosotros.
No somos ignorantes hoy. En el antiguo tiempo el Señor dijo, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Pero hoy la revelación plena de Dios en Jesucristo es una realidad. De modo que hoy no podemos estar nosotros ajenos a eso. No podemos decir, nosotros no conocemos a Dios. Nosotros le conocemos a Él y Él nos conoce a nosotros. Qué maravilloso. Hay personas que cuando se habla de recibir a Jesucristo, ellos dicen, no, dicen, sí, Él me debería recibir a mí. La gente, ¿verdad? Como queriéndose justificar por sí mismos. Más que todo la religión tradicional se defiende de esa forma. Pero lo que ellos no saben es que Cristo ya hizo el sacrificio. Y qué mayor muestra de amor que haber entregado su vida en la cruz. La Escritura dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, dice, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Cuántos esperamos ese momento, hermanos? Momento maravilloso en el cual Cristo terminará una obra de glorificación en el creyente. Mientras tanto, nosotros disfrutamos de lo que Él ya hizo por nosotros, porque dice que ha hecho una obra perfecta, una obra de salvación que nadie podía hacer. Entonces la revelación hoy es completa. La persona que acepta a Jesús como su Salvador, esa persona, hermanos, es la persona más feliz y ya no anda buscando, bueno, ¿y quién es el Salvador? Pues entonces, ¿o cuál iglesia es la que tiene la verdad? Tanto que se predica, ¿verdad? Dicen, y un grupo dice que tiene la verdad y otro dice que tiene la verdad. Entonces hasta el creyente a veces le quiere llegar la duda. Pero el que de verdad ha entregado su vida a Jesucristo nunca va a andar pensando, bueno, ¿y estaré en la verdad? ¿O será que los que venden revistas tienen la verdad? O los señores que andan con su librito azul, ¿verdad? Con otro testamento de Jesucristo. ¿O quién será? Pues los que tienen la meditación trascendental. O los que practican la nueva era. ¿O quiénes serán? Pues, o será los que tienen el Corán. ¿Quiénes serán la verdad? Jesucristo dijo que no nos confundamos. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí, dijo el Señor, Dios Todopoderoso. Bendito sea el Señor. Entonces no hay razón para confundirse. Si a veces la persona vive en inseguridad porque no busca del Señor. No está en oración, no está en lectura de la palabra, no está ejerciendo lo que el Señor quiere que nosotros ejercitemos. Pero cuando el creyente se dedica a buscar al Señor de verdad, yo le digo, cada vez nuestra fe va creciendo y va creciendo, de tal modo que ya no nos volvemos nosotros personas que necesitamos tanto ser guiadas, como lo decíamos en otro día, sino que nos volvemos guiadores de otras personas. Esto es hermoso, hermanos. Y yo les digo, no solamente los predicadores podemos ser guiadores de otras personas, sino que cada creyente comprometido de verdad con la obra de Dios, yo le digo, en un momento de dificultad, y si una persona le cuenta una situación, el que es espiritual rápido le va a dar un consejo bueno, porque el fluir del Espíritu de Dios está en él o en ella. El conocimiento de la palabra de Dios está en él o en ella. Entonces el consejo viene, ¿verdad? Pero alguien que está distanciado de Dios, ¿qué consejo va a dar? Probablemente más rápido haga que la persona se quite la vida o que se meta más rápido en el problema. ¿Qué tal si le cuento un problema de hogar y le dice, déjelo, hombre, si usted no está obligada a andarle aguantando tantas cosas? ¿Cree que ese es un buen consejo? Ese es un consejo rápido en la carne, ¿verdad? No salirse rápido del problema, eso es lo más sencillo. Pero lo que el Señor quiere no es separación de los hogares. Lo que el Señor quiere es que haya verdadera comunión, que haya armonía, que haya amor y que juntos caminemos con pie firme hasta llegar a la meta final. Que las familias caminen bien, que papá y mamá caminen bien, que podamos influenciar a otras personas y les digamos que en Cristo está la respuesta para todos los males. Bendito sea el nombre de Dios. Eso tenemos que predicar y eso tenemos que enseñar.
Entonces, cuando la revelación está clara, no hay pérdida. No vamos a andar a ciegas, no vamos a andar así como tentando, ¿verdad? En el día, como es de paradójico, ¿verdad? La gente que a veces dice que tiene la verdad son los que andan con sus candelitas ahí prendidas en el día, ¿verdad? No tenemos que andar en la oscuridad, aún estando alumbrando el sol. Y la Biblia dice que el sol de justicia, que es nuestro amado Señor Jesucristo, ya nos ha resplandecido en nuestros corazones. ¿Por qué vamos a estar en oscuridad? No hay razón. Entonces, según este versículo 11, dice que nadie le va a andar preguntando ya a otro, conoce, o le va a andar diciendo, conoce al Señor, porque todos van a conocer. Claro, tengo que ser sincero y decir que este versículo aplicado a nuestra vida es una realidad, pero aplicado al pueblo de Israel todavía es profético. Todavía en ellos la venda está puesta, como dice Pablo a los Corintios, que todavía ellos cuando leen el antiguo pacto, dice que el velo sigue puesto en ellos, espiritualmente hablando. Cuando habla de que Moisés venía con aquel velo, ¿verdad? Y se lo ponía para no que la gloria que él resplandecía no la vieran las personas porque la gente se asustaba. Pero, dice el apóstol Pablo, se les quitará ese velo cuando ellos se conviertan a Cristo. Mire qué interesante. ¿Y cuándo será ese tiempo? Para el pueblo de Israel como nación, en el tiempo cuando ellos tengan que ser sometidos a un tiempo terrible de persecución, que la Biblia le llama la gran tribulación. Entonces, después de todo eso, cuando ellos se sientan perdidos, entonces, dicen los profetas, clamarán a Dios. Y entonces verán el regreso del Mesías. Que ellos pensaban que el que vino hace 2000 años, ese era falso, ese era impostor. Pero lo que ellos no saben es que ya vino. Y viene, pero viene por segunda vez. Como quien dice, se perdieron la bendición al principio. Pero nosotros somos beneficiados, porque si ellos lo hubieran recibido al principio, los pueblos gentiles, no sé cómo nos hubiéramos salvado. Pero hoy tenemos el privilegio de estar disfrutando de este nuevo pacto instituido en la sangre de Jesucristo. El versículo 12 dice, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Qué maravilloso este versículo. Entonces este nuevo pacto también es mejor. Cristo es el mediador de este mejor pacto porque también provee de una salvación plena. Cuando dice que los sacrificios del Antiguo Testamento solamente cubrían en parte los pecados de las personas, es porque eran imperfectos. Como dicen los pasajes que ya leíamos, por ejemplo de Hebreos 10:1, que dice que solamente era sombra de lo que había de venir. Esa sangre de los corderitos tipificaba la sangre perfecta de Jesucristo. Entonces hoy el Señor dice, yo voy a ser propicio. Como quien dice, yo me voy a acordar de ustedes. Seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. En otro pasaje dice, yo esos pecados los he arrojado a lo profundo del mar. Y añade, dice, y nunca más me acordaré de ellos. Y como creyentes, nosotros nos acordamos de los pecados antiguos. Por eso es que hay que tener cuidado cuando contamos testimonios. Gracias al Señor que yo aquí no tengo problema. Yo he oído cuando ustedes hablan y alaban y exaltan el nombre de Dios, que es lo que se tiene que hacer. Pero a veces las personas cuando cuentan su testimonio como que se gozan cuando están contando lo malo que eran antes. Les voy a contar algo, pero no lo vayan a decir, ¿verdad? Porque aquí casi nadie nos ve a nosotros. Nos ven muchas personas, pero hay que decirlo. Hace algún tiempo, hermanos, cuando las personas contaban testimonios, algunos que habían salido de la vida terrible allá afuera, de los grupos antisociales, cuando alguien llegaba a las iglesias, como que de gusto les servía a ellos hablar, ¿verdad?, de todas las cosas que ellos hacían. Y yo maté, decía, a tantas personas. Y yo descuarticé a no sé cuántos. Esas cosas mejor ni deberían ni de decirse. Porque Pablo dice que lo que antes nosotros hacíamos son cosas vergonzosas. Pero así hacían algunos. Yo creo que, no sé si ellos querían glorificar a Dios o qué, pero la verdad es que ahora, dígame quién hace eso. De los que de verdad se convierten y vienen a Cristo, porque yo estoy seguro que una cosa es la cuestión legal, que ellos tienen que rendir cuentas, y otra cosa es la cuestión espiritual. A mí me interesa lo espiritual, porque soy ministro del Señor.
Entonces yo sé que alguien, aunque haya hecho un sinfín de pecados, pero si se arrepiente de verdad, Dios lo perdona, yo estoy seguro de eso. Porque la Biblia dice que no hay pecado que la sangre de Jesucristo no sea capaz de perdonar. Nosotros debemos de mediar por ellos, debemos de orar por ellos, debemos de hablarle a ellos. Y sé que Cristo los puede perdonar. ¿Cuántos decimos amén? Gloria a Dios. Pero ¿qué pasa entonces cuando la persona comienza a hablar de esa forma, verdad? Y hablar de todo lo malo que era, más pareciera que quiere impresionar a los demás. Hoy, calladitos, es mejor que se queden calladitos, porque si no se meten más en problemas, ¿verdad? Si Cristo ya lo rescató, ¿qué necesidad tienen hoy de andar recordando todo eso? Y claro, ese es un ejemplo nada más, pudiera ser en otra situación. Pudiera ser alguien, ¿verdad? Que tenía situaciones con las muchachas, ¿verdad? Con las mujeres, y de repente comienza a hablar, ¿verdad? Bueno, a veces hasta nos ha pasado alguna situación porque hemos dado oportunidad a personas y a veces la gente como que no entiende muy bien, ¿verdad? No, dijo alguien en una oportunidad, ¿verdad? Yo quisiera, dijo, que todas las mujeres fueran para mí, dijo. O sea, no, algunos se han de acordar. No, dijo, si yo, solo le faltaba dar más detalles. Pero hay que ser cuidadosos, porque aquí dice, yo ya no me voy a acordar más de sus pecados, de sus iniquidades. Nosotros también deberíamos de hacer como que ya no está en nuestra mente, como que ahora todo lo que queremos hacer solamente llevar gloria y honra al nombre de Dios. Cuando tengamos que contarle algo a alguna persona, solamente hagámoslo para glorificar el nombre de Dios y digámosle, yo también estuve en una situación difícil y mi vida era sin sentido, era terrible, ya no vivía bien en mi hogar, le puede decir usted si era verdad eso. Pero hoy Cristo me ha cambiado, soy una nueva persona y hoy Cristo también lo puede hacer por usted, le puede decir. Y así es, testificar para la gloria de Dios. No es necesario contar tantos detalles, ¿verdad? Todo lo que hacía o todo lo que era, no es necesario. Así que el mediador de un mejor pacto es nuestro amado Señor Jesucristo. La salvación hoy es completa, hoy es plena, porque este pacto antiguo dice que es dado por viejo y está próximo a desaparecer. Pero el pacto en Cristo, ese pacto perdurará, es el pacto de la gracia, es el pacto del regalo que Dios nos ha dado salvación desde una vez y para siempre. Así que vamos a dar gracias al Señor en esta hora y a pedirle que Él nos ayude, que nos guíe siempre a hacer su voluntad. Cerremos nuestros ojos. Digámosle, Padre amado que estás en los cielos, queremos darte las gracias, Señor, por tus misericordias, tus bondades, que son infinitas. Mi amado Rey, no hay nadie como tú. No hay nadie, Señor, que tenga un mejor ministerio. Ese ministerio, Señor, de reconciliación que hoy tú, Señor, nos has manifestado y que también nos mandas a nosotros a ser ministros de reconciliación. Todos los creyentes, todos los que hemos sido parte de ese beneficio maravilloso que tú has obrado, Señor, en la cruz del Calvario, debemos ser agentes de reconciliación. Debemos ser personas que están dispuestas a llevar tu evangelio glorioso. Porque si tú eres el mediador, el que estás allá en los cielos, como tu palabra bien lo dice, que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hoy nosotros también queremos ser esos instrumentos de bendición para llevar respuesta a los males, para llevar respuestas a las necesidades de las personas. Señor amado, enséñanos, así como Cristo se despojó de todo lo que tenía en la patria celestial, hizo de lado todos los privilegios, que también nosotros, Señor, podamos estar del mismo lado, podamos ser personas que encarnemos, Señor, esa gracia bendita, esa obra maravillosa, mi Dios, que tú has encomendado a cada uno de tus hijos. Hoy somos parte de tu pueblo, somos parte de tu iglesia amada, la que tú has comprado, Señor, a precio de sangre. Mi Dios amado, llévanos siempre a poder cumplir con ese ministerio que tú has dado, Señor, de llevar tu palabra a diferentes personas, cualquiera que sea la necesidad. Tú, mi amado Dios,
nos llevarás, nos darás las palabras necesarias a ministrar sanidad, a orar por ellos, a interceder por ellos, porque tú quieres hacer obras, tú quieres hacer obras maravillosas, sanar, perdonar, restaurar. Oh Dios, enséñanos cada día, llévanos cada día a hacer tu voluntad, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.